Aquí debo de esperar el ómnibus, que como pueden ver estas puertas son automáticas. ¿Cómo van mis procesos legales aquí en Curitiba, Brasil? Y me sobró menudo. Aprendan a economizar como inmigrantes. Con lo del tema de las diarias, les recomiendo que en lo que están haciendo los papeles, ustedes vayan haciendo diarias, que al menos son 80, 100, 150 reales que ustedes no tenían en mano. Miren a Papá Noel, familia. Me encontré a Papá Noel aquí en Shopping Italia. Como pueden ver, en esta canasta pues ubican en varias bolsitas las frutas, ensaladas y vegetales que están a punto de echarse a perder. Déjenme decirles que ya tengo mi cadastro. Y voy a guardar el teléfono porque bueno, no es que haya vandalismo como tal, pero bueno. Yo no he vivido un solo caso de xenofobia. No sé si tú has vivido algún caso de xenofobia aquí. Mira, sí me ha tocado. Y me han mirado con una mala cara cuando les digo que no hablo portugués. Hubo una que me miró y me dijo español. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para Todos. Hoy vamos a estar haciendo un video que muchos de ustedes me han pedido, que ha sido: Henrito, yo quiero ver cómo es un día en tu vida desde que te fuiste para Curitiba, Brasil, porque tú en Cuba hacías muchos vlogs del día entero, que tú hacías, que tú dejabas que hacer, que si te tomabas el café, que si que esto, que si lo otro. Y dije, bueno, déjame hacerles un videito, si hay algunas cositas que resolver. Así que acompáñenme, estoy aquí recién levantado y lo primero que voy a hacer es tomar un muy buen baño. Así que si quieren chismear, que a ustedes les encanta el chisme, no se vayan y acompáñenme hasta el final. Desde mi renta en Curitiba, Brasil, Henrito para Todos. Miren familia, aquí estoy mezclando. Esto es huevo, harina, sal, unos tomaticos, que esto yo lo hago en friturita y después se la echo al pan y a mí me encanta. Ahora voy a soltar el teléfono porque es incómodo revolver con una mano sin sujetar la cacharra. Pero bueno, es para mostrarles todo. Ahí enfoca para que vean el color, la textura. Bueno family, ya estoy casi ready, solamente me voy a afeitar, me tengo que cepillar la boca también y voy a resolver algunas cosas. Miren, este paquete de 4 aparaticos de afeitar me estuvo costando 17 reales, cuando normalmente uno solo cuesta 6 reales, o sea, era una super oferta coger los 4 y los compré y ahora los voy a estrenar. Miren familia, qué más, bueno, me hice una pequeña cortadita aquí como pueden ver porque es que corta demasiado, pero miren, carita de bebé. Bueno familia, el día comienza. Hace bastante sol porque de hecho es un poquito tarde, ya que hoy me desperté un poquito tarde, debo reconocérselos. Y lo primero que voy a estar haciendo en el día de hoy es ir a un mercado que queda por aquí bien cerca, en el que voy a estar comprando pues quizás tomate, papa o platanito, algo así como para acompañar la comida. Lo primero que vamos a estar haciendo es revisar en una cestica que ponen afuera, que ahí ponen en paquetico las cosas pues que casi van a botar. Ustedes dirán, Henrito, pero eso es lo que tú compras. Bueno, el problema es que hay que ser 100% ahorrativo familia. Y al final ahí ponen a veces muchos alimentos que están todavía en buen estado, pero simplemente porque no están a la calidad máxima, ya los ponen ahí en cestica a precios prácticamente regalados. Y eso yo lo considero mi propia oferta, eso para mí es una oferta. Miren familia, aquel de acá es el mercado y déjenme decirles que lo que traigo es exactamente 3 reales familia, 3 reales y medio. Para colmo, en peseticas, en centavos, necesito soltar esos centavos. Vamos a ver qué hay en la cestica.
Bueno familia, aquí tuvimos un pequeño problema de audio. Por algún motivo desconocido el micrófono no quiso grabar. Pero aquí les comentaba y les mostraba las distintas viandas, frutas, ensaladas que podemos encontrar en este mercado. Como pueden ver, todas en muy buena calidad y a precios bastante económicos. Por ejemplo, aquí estamos viendo estos tomates, 3.89 reales el kilo, muy económicos, pero yo siempre persigo esta parte de aquí, que es donde ubican en varias bolsitas los alimentos que están próximos a echarse a perder. Pero realmente muchos de ellos están en muy buena calidad, así que esta, como les decía, es mi super propia oferta y por supuesto que la voy a comprar. Para serles honesto, bueno, ya estuve comprando 2 bolsitas de esas de tomatico con unos pepinitos, que para serles honesto, en otras ocasiones están a una calidad mucho mejor. Esta vez estaban bastante golpeados, bastante malos, por eso compré 2 para rescatar. Ay familia, miren, me desconcentré, miren qué chulería. Estos son como casitas y cositas para mascotas. Esto es una shopping para perritos. Entonces compré 2 paqueticos para rescatar algunos tomates, porque al final sale bastante económico igual, y así salí un poco de todos los centavos que tenía. Algo que muchas personas me preguntan es cómo van mis procesos legales aquí en Curitiba, Brasil. Bueno, a medida que el video transcurra, también les voy a ir contando cómo voy con todo ese proceso de los papeles. Miren familia, mirando bien, esta que cogí de acá no está tan mal, se ven bastante enteritos. Y aquí estos 2 pepinos. Y me sobró menudo, aprendan a economizar como inmigrantes. Bueno familia, ya almorcé, como vieron, un arroz blanco con unas frituritas ahí, porque el almuerzo se pasa súper rápido. Miren qué reguero familia, aquí yo buscando papeles, buscando cosas, porque en estos momentos me voy a dirigir para el consultorio de mi localidad, de aquí, de donde estoy viviendo, porque necesito hacer un cadastro. Con ese cadastro, es decir, como un registro, ya va a ser como lo que diríamos en Cuba el consultorio de la familia. Voy a tener derecho a salud, a atención, además que ese cadastro sirve también para buscar trabajo, para asistir a las iglesias, que ya le estaré hablando de las iglesias más adelante, y ese tipo de cosas, así que vamos para allá. Ay familia, empezó a llover, qué agüita más lucía. Pero necesito hacer eso del consultorio hoy sí o sí, porque eso es como ya un registro de la dirección donde yo estoy morando. Así que eso es muy importante. Hi family, bueno, ustedes dirán, Henrito, ¿ahora por qué cambiaste el outfit? Bueno, ahora les explico. Pero primero déjenme decirles que ya tengo mi cadastro. Ya tengo mi cadastro y también ya tengo, bueno, ya esto, algunos de ustedes sabían que yo lo tenía. Ya tengo también el CPF, lo cual es importantísimo aquí en Brasil. El CPF es un documento que tiene un número. Usted cada vez que haga una compra, dé ese número, porque ese número registra su vida económica aquí en el país. Y eso te va a ayudar para el día que quieras tener tu residencia. Y el cadastro es algo pues que es como la prueba de la dirección donde tú estás viviendo. Además, ya con eso tienes derecho también a la salud completamente gratuita. Que toda una vida nos dijeron en Cuba que la salud en todos los países había que pagarlo, menos en Cuba. Mentira, aquí ya yo tengo mi cadastro y tengo derecho a salud completamente gratuita, además de un trato espectacular. Entonces, para los que querían saber cómo iban los procesos de mis papeles, hasta el momento esto es lo que tengo, pero ya tengo la cita para el protocolo de refugio. Así que nada familia, si quieren saber cómo es my life en Curitiba, Brasil, tienen que seguirme en el canal. Ahora se van a dar cuenta por qué estoy vestido así tan pepillo. ¡Wow! Ahora estoy camino a la terminal más cercana. Voy a tomar un medio de transporte que me lleve para el centro de aquí de Curitiba, porque hoy voy a conocer a un amigo cubano que lleva varios días aquí en Curitiba y quedamos para conversar, charlar un rato y bueno, para hacerlo también parte de este video. Vamos también a ver qué tal va él con sus procesos, a lo mejor ya tiene algunos papeles que yo no tenga. Entonces vamos a estar compartiendo también un poquito de opiniones para aquí, para el canal. Miren familia, que es la terminal. Bueno
familia, ya estoy aquí en la terminal donde las primeras veces que venía pues necesitaba una aplicación muy buena, se llama Movit, pero bueno, ya para ir al centro pues como que ya le he cogido un poquito más la vuelta a todo. Aquí debo de esperar el ómnibus, que como pueden ver estas puertas son automáticas y ya cuando llegue el ómnibus ellas automáticamente se abren y ahí bueno, iremos para el centro y vamos a conocer a mi amigo. Digo vamos porque yo tampoco lo conozco. Bueno familia, ya estoy aquí en el centro, en el corazón literalmente de aquí, de esta hermosa ciudad de Curitiba, y en estos momentos me dirijo al punto de encuentro en el que me voy a encontrar con mi amigo. Quedamos de vernos frente al Shopping Italia. El Shopping Italia es como si fuera tipo un centro comercial o algo así, un lugar muy hermoso en el que después quisiera hacerles pues un video un poquito más oficial específicamente de ese lugar. Miren a Papá Noel, familia. Me encontré a Papá Noel aquí en Shopping Italia. Miren familia, ustedes se recuerdan que allá en Tunas, en Cuba, yo era el único Papá Noel que había. Pues miren, tenemos aquí un Papá Noel en el Shopping Italia, aquí en Curitiba, Brasil. ¡Qué cool! Bueno familia, llevo ya algunos minutos aquí en el Shopping Italia y... ¿Me habrán dado plantón? Nah, yo espero que no. Familia, y después de aproximadamente como una hora esperando, miren, es el familia, él me hizo esperar cantidad. A ver, hoy es que yo lo estoy... No exagere que no es una hora. Bueno, como 50 minutos. Bueno, miren familia, hoy yo lo estoy conociendo, él es un amigo cubano, llevamos tiempo chateando. ¿Cómo es que tú te llamas? Julio. Ah, Julio, mucho gusto, Julio. Tiempo chateando conmigo y no se sabe mi nombre. No me sabía su nombre porque es que yo te tenía agregado como amigo en Brasil, extranjero, algo de eso, no sé. No, me lo dice la cara, sí. No, yo sí digo lo que pienso. Miren familia, nosotros vamos a estar compartiendo, debatiendo un poco opiniones como cubanos inmigrantes aquí en Brasil, así que vamos a ver, a lo mejor él ya tiene otros procesos adelantados, yo no, etcétera, etcétera. Entonces si quieren chismear un poquito, no se desconecten. Familia, miren, esto será tecnología ya moderna, miren, parece que es chocolate, pero alguien por ahí dice que no debería ser chocolate, pero miren qué bacanidad. No, chocolate, soy jabón con color. Miren familias, de estas vistas hermosas de fondo, vamos a hacer aquí una pequeña entrevista entre cubanos. A ver Julio, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Brasil? Yo 12 días nada más. ¿12? Y yo pensé que tú llevabas más que yo. No, yo salí desde el 13 de noviembre para Surinam. Oh, yo salí el 23 de octubre, entonces tú llevas menos tiempo y ¿qué has resuelto? Yo solamente tengo el CPF que le explica a los suscriptores que ese papel es importante. Bueno, yo lo que estoy diciendo que yo me he movido cantidad porque yo quiero estar aquí ya con todos los papeles, ya empezar a trabajar, ya tenerlo todo. Es que desde lejos no se oye. Esa pelusa me asusta. La pelusa, le tiene miedo a la pelusa. Tengo la cita para los federales día 13, tengo el CPF ya estoy en el CRAS. ¿CRAS se dice así, no? Ah, mira, yo no he hecho lo del crash. Estoy cadastrado ahí, me falta cadastrarme lo del consultorio Eso lo hice yo hoy. para ponerme las vacunas y poderme ponerlo de... O sea, ya tener cualquier cosa, poder ir ahí. Ya estoy resolviendo lo del tema de trabajo, lo que estoy esperando es el protocolo, al menos el protocolo, es lo que está resolviendo el RNM. Sí, porque familia, hay muchos trabajos diarios que no necesitan papeles, hay trabajos que con el CPF resuelves, pero si usted quiere tener un trabajo, vamos a decir que donde te den tu tarjeta de transporte, tu tarjeta de alimentación, un trabajo oficial, ya de un pago mensual, lo más probable es que te pidan el protocolo de refugio, eso es importantísimo. Disculpa que te interrumpa, con lo del tema de las diarias,
les recomiendo que en lo que están haciendo los papeles, ustedes vayan haciendo diaria. Que al menos son 80, 100, 150 reales que ustedes no tenían en mano. Aparte, para estar en la casa sin hacer nada, mejor se entretiene, mira, aunque sea limpiando, recogiendo esto, recogiendo lo otro, de camarero, de cocinero, de limpiar platos, de lo que sea. No, y que un suponer, usted tiene una diaria, 80 reales al día, con 80 reales tú te compras un paquete de pan, tú compras carne, tú compras arroz, tú compras... Aquí la comida es súper barata. Ya yo tengo comprado el fogón, tengo comprado la balita. Estoy ahora, Dios mediante, y estoy esperando a ver si aparece un refrigerador, que aquí se le dice heladera. La cocina, yo la compré en 70 reales, es cocina horno, está bastante buena, está bastante bien Y está cuidada. bastante económica. No quiero, familia, miren, me está obligando a comer cochiña. Miren, Salgado. familia, cochiña. Salgado. Déjeme, Lo mismo y por mi casa, por ahí por el alquiler, se llama Salgado, sí creo que se llama Salgado. bueno, mi gente de Brasil, déjenme en los comentarios, ¿es salgado o es cochiña? Dale, mira, quien tenga la razón, No, le da no. 50 reales al otro. Ay no, esa es cochinga. No quiere arriesgarse. No, mijo, no, ¿qué es eso? Miren, familia, eso es como una bola de harina, por así decirlo, con queso A y veces- pollo. a veces yo lo probé de papa, bueno, por lo menos la cubana que ¿De me lo papa? dio, hicieron de papa y le hicieron carne adentro. Wow, miren, familia, ketchup. Le dieron 4 sobrecitos de ketchup y me regaló 3 porque sabe que yo los colecciono. Sí, No. por el video que vi. ¿Qué es lo que más te gusta de Brasil? A ver, que eso no te lo pregunté. Ah, me parece que tiene la boca llena. Mira, lo que más me gusta de Brasil, de a mí es las personas, las bondades de las personas. ¿Y a Sí, ti? que son bastante educados. Demasiado. Yo no he vivido un solo caso de xenofobia. No sé si tú has vivido algún caso de xenofobia aquí. ¿Qué es eso? Xenofobia es como que te denigren por ser inmigrante, algo así. Mira, sí me ha tocado. Y me han mirado con una mala cara cuando les digo que no hablo portugués. Hubo una que me miró y me dijo español. Me miró y hubo, no, esa fue una. Yo me he topado ya con 3 personas que me han hecho lo mismo. Wow, pues yo no he vivido un solo caso, te lo juro. De hecho, al contrario, cuando no entienden mi idioma, ellos se esfuerzan por entenderme y todo eso, ¿sabes? Te lo En tu juro. caso, no, porque en el mío ni caso me hacen. Hubo una que le fui a preguntar en una edición, me migró, me estoy apurada, así, fue lo que entendí, estoy apurada y sigo caminando. Ay, Dios mío. A mí lo que más me impacta es la cantidad de harina que hay aquí. Sí, Y ¿eh? cuando te dan la ayuda en la iglesia también te dan una cantidad de harina mega. ¿Ya tú hiciste lo de las iglesias? Ya. Ay, yo no he hecho lo de las iglesias, familia. Eso, aquí hay mucha solidaridad con los inmigrantes. Miren, hay varias iglesias a las que usted va, simplemente expone su situación, dice que es Ahorita lo inmigrante. básico. A ver, aquí en Brasil se prioriza mucho la carne. El arroz vendría pasando a un segundo plano, ¿sabes? El arroz no es como algo que prioricen, no, que tenga mucha demanda, no. Aquí lo que más priorizan es la carne. Cosa que no te da la iglesia lo que te da es que es una ayuda más que tú no tenías, ¿entiendes? Claro. Que gracias a Dios te ayuden con eso. Por lo menos en el precio que ahí me dieron, en el paquete, Sí. venían 2 paquetes de arroz, un pomo de aceite que yo tenía anteriormente, todavía lo tengo entero, me le falta un poquito nada más porque no frío mucho. Sí. Azúcar, sal, chocolate en polvo, paqueticos de galletas dulces, harina, es lo que te digo que donde Mucha te dan harina. demasiada harina. Familia, al final me dio envidia y me quería comer una cochiña y nada más tenía 5 reales. Entonces por acá los cubanos estamos para ayudarnos, me prestó el otro para comprarme una cochiña. Al final me dio envidia. Cubanos aquí acabando en Brasil. Miren, familia, las cochiñas. Y queremos saber qué es eso. Yo le digo que paniqueque, pero él me dice que no puede ser paniqueque. Miren cómo hay cositas aquí. Esto es pollo, friango. No sé qué será eso, mijo. Mi invitado me dejó solo, familia. Está hablando por videollamada con la familia. Y yo aquí ahogado con la cochiña. Esto es terrible. Es que tú, ya esta va a ser, bueno. Pero fíjate, si yo quiero a mis suscriptores que dejé el último pedacito para grabar, yo no iba a grabar, yo me iba a tarugar y después les iba a decir, ay, qué rico estaba. Miren, les dejé el último pedacito. Familia, estamos ahora caminando un poquito rápido porque veo una guagua parqueada y me parece que es la que yo tengo que coger. De todas formas voy a preguntar por si acaso, que es la que me lleva hasta la terminal. Por si acaso, despídete ahí, di chao, chao. Chao. Deja preguntar, yo creo que sí. Una hora después. Familia, ya llegué aquí a la terminal de mi localidad y voy a guardar el teléfono porque bueno, no es que haya
vandalismo como tal, pero bueno. Estoy en la casa, miren el reguero que yo tengo en esa cama. Tengo que acomodar la cama. Voy a acomodar la cama, me voy a comer un bocadito de comida. Voy a hacer unas frituritas que es lo más rápido. Las frituritas yo le echo el tomatico, las especias quedan súper ricas. Y voy a hacer un poquito de congrí. ¿Qué les parece? Familia, al final me embullé y hice un poquito de carne en salsa y dije ese pedacito para el almuerzo de mañana con esa salsita. Y miren qué cantidad de arroz hice, ya que hice arroz para mañana al almuerzo y para la comida de mañana también. Bien. Estoy aquí afuera, familia, en el patio, porque aquí es donde tengo wifi gratis. ¿Y qué creen que me voy a poner a hacer ahora? A editarles este mismo video porque estoy apretado. Yo sé que ustedes quieren video, yo sé que yo también quería grabar, pero es que han sido días un poco ajetreados y demás. Pero bueno, aquí estoy, ahora me voy a sentar en esta banquetica, me voy a conectar a internet y me voy a poner a editarles este mismo videito para que lo puedan disfrutar lo más pronto posible. Así que nada, familia, si llegaste hasta aquí no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que seas parte de esta gran familia de YouTube. Y si quieres seguir conociendo cómo es la vida de un joven cubano inmigrante en Curitiba, Brasil, este canal es para ti. Nosotros nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal, Henrito para todos. ¡Hasta luego! Espérense, familia, que estoy vacilando. Mira, yo me estoy grabando. Si estoy grabando. Mira, estoy grabando, pero yo no puedo vacilar, familia, si pasa alguien que vale la pena mirar. Mira los segundos ahí. Pero si vacilar es algo normal, familia, estoy en el centro. Miren qué personas hermosas caminan por las calles. Es normal desconcentrarse un momento. Ay, de verdad, hasta la calva tiene arte.